Televidentes, un programa de identidad, el programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo y de cada una de sus carreras que semanalmente presenta a la comunidad. Esta semana le correspondió precisamente a la carrera de Ciencias de la Comunicación. Y hay un tema de enorme trascendencia que es precisamente el que vamos a tratar con una persona que tiene una experiencia muy notable en esta área. Es decir, él es licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Es especialista en consultoría política y gestión de gobierno. Es Master Coach en programación neurolingüística. Tiene una maestría en periodismo en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. 20 años de experiencia en medios de comunicación y también ha tenido un paso como funcionario público en la Federación Deportiva de Manabí. Nos referimos al licenciado, al magíster Héctor Farfán García, quien aportará muchísimo a este tema que ha preparado la carrera de Ciencia de la Comunicación, las reformas a la Ley Orgánica de la Comunicación. Ese es el tema que vamos a tratar y comenzaremos en estos dos primeros segmentos con el licenciado Héctor Farfán. Así que bienvenido, Héctor, y gracias por estar en este programa de identidad, del programa de la Universidad de San Gregorio. Gracias, doctor Marcelo Farfán, por la invitación. Así es, yo soy producto de la Universidad San Gregorio en el tema de comunicación. Y al hablar de la ley de comunicación, yo primero quiero empezar planteando ¿para qué se hace una ley? Una ley se hace para mejorar la coexistencia, el convivir diario entre los ciudadanos. Pero esta ley de comunicación, implementada en el gobierno anterior, no cumplió con esos preceptos. Una ley que se utilizó para la persecución a los enemigos del gobierno o a aquellos ciudadanos que, dedicados a una actividad tan noble como es la comunicación, sea en periódico, en radio, en televisión o en medios digitales, tenían algún punto en contrario del gobierno nacional y eran enemigos del gobierno. Este gobierno, el nuevo gobierno de Lenín Moreno, sintonizado con ese clamor popular de mejor información, de información veraz, oportuna, de calidad, plantea 6 ejes para reformar esta ley. Yo creo que algunos temas se quedan, pero la apertura es importante. Si bien es cierto, todo tema tiene que ser normado, pero no puede ser que se utilice una ley para perseguir. Usted resalta algo de que Lenín Moreno ha sintonizado este clamor popular y ha planteado la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación. Sin embargo, mientras duró su candidatura, en su propuesta jamás habló de la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación, mientras que todos los candidatos restantes a la presidencia lo primero que planteaban era la derogatoria o reformas, en algunos casos la primera y otros la segunda parte, pero todos el resto de candidatos a la presidencia hablaron de la Ley Orgánica de Comunicación, era parte de su propuesta política. Sin embargo, Moreno no lo habló. Se podría decir que quien no habló, entonces hoy plantea esta reforma. ¿Es en buena hora que haya estado Moreno en la presidencia de la República antes que los otros? Mire, yo creo que lo que ha hecho Moreno, lo que ha hecho el presidente Lenín Moreno al interior de la presidencia de la República, no lo hubiese podido hacer ningún otro de los que ganaron. Hoy por hoy encontramos a un movimiento político como Alianza País, movimiento de gobierno en los últimos 10, 11 años, totalmente dividido y golpeado. En el caso que se hubiese dado que no era el presidente Moreno, hoy ese movimiento estuviera muy fuerte, estuvieran totalmente unidos. Hubiera impedido cualquier reforma en la Asamblea en razón de la mayoría que tendría, en este caso, Alianza País. Totalmente consolidada la mayoría, fue creado para aquello. La implosión que ha creado Lenín Moreno es lo que permiten todas estas reformas a los excesos generados en el gobierno de Correa. Ya, comencemos entonces un poco a ir derramando diversas aristas que tiene esa ley. ¿A quiénes beneficiaría? Muchos dicen a los periodistas. ¿Podrán ser ellos los primeros beneficiados? ¿Serán los ciudadanos? ¿Serán tal vez los medios de comunicación, los públicos o los privados? Yo creo que es un beneficio de la sociedad en su conjunto. Aquel comunicador social que ha hecho su trabajo, aún con la vigencia de esa ley, de manera veraz, de manera seria, responsable, muy pocas veces pudo haber tenido algún problema, ¿no? Pero este es un beneficio para los medios, sí, porque permite mayor soltura, mayor libertad. Por ejemplo, un medio de comunicación, una radio de la provincia, en un programa deportivo, en un corte o en el diálogo de los reporteros pusieron una música, una salsa,
extranjera, una música extranjera. Y como no pusieron en el mismo segmento una música nacional, le cayó $3.000 de multa. Eso es un exceso. Se violó el 1 por 1. Se violó el 1 por 1. Es un exceso. O sea, para eso se prestaba la ley. Hoy día ganan todos, ganan la sociedad. Pero el ganan exceso, los medios. Héctor, el exceso puede existir con una norma o sin una norma, porque ahí viene el abuso de poder. En este caso, el régimen anterior tuvo una ley que era realmente abusiva y además de ello la prepotencia y la conducta de quienes les correspondía manejar a estos organismos de control de los medios de comunicación. Es decir, que por partida doble se afectaba entonces a los medios de comunicación y también a los ciudadanos. Mira, hoy día encontramos que todo lo que se hizo fue parte de un complot para poderse llevar los recursos del Estado como se lo llevaron. Y la ley de comunicación fue parte también de esa estrategia. Y un elemento fundamental de esa estrategia fue el linchamiento mediático. Usted no podía tratar 2 o 3 veces un tema en un medio de comunicación que ya caía en la figura del linchamiento mediático, so pena el medio de ser cerrado. El presidente en la Sabatina podía hasta romper los periódicos, pero los medios de comunicación no podían tratar de manera seguida o consecutiva un tema porque caía en esa figura. Para eso se hizo, para proteger a todos estos funcionarios públicos que hacían el coro al presidente de la República en su momento. Pero de alguna manera también incidió mucho el tema de la concentración de medios de comunicación, porque hubieron sectores privados, particulares, podríamos llamarlo, que teniendo la facultad legal para hacer mucho más independientes esos medios de comunicación, para darle cobertura a la ciudadanía, por el contrario, actuaron en sentido contrario sensum, como diríamos en latín, puesto que más bien entregaron todo su apoyo al régimen y se dedicaron a fortalecer al gobierno, con lo cual el propio gobernante se sentía totalmente asistido de medios de comunicación, ya no públicos, incluso privados, y con ello mucha más la actitud de golpe en el sentido literal, no en el sentido literal, sino en el sentido, diríamos, figurado. A través de esos medios comenzaron a atacar a los ciudadanos, a insultarlos, a ofenderlos, y los medios de comunicación, repito, particulares o privados, no reaccionaron. Marcelo, ese es un comportamiento no solamente del anterior gobierno. En todo régimen existen medios de comunicación que son acólitos del gobernante de turno, pero existen otros medios que cumplen con su función fundamental. La función fundamental de un medio es el contrapoder. Esa es una función inobjetable de un medio de comunicación. No con eso se trata de ir a atacar por atacar, sino de mostrar las cosas que no se hacen de manera correcta. Porque la gente no puede olvidar que cualquier gobernante tiene autoridad, pero que emana del pueblo. O sea, no son autoridad porque se les ocurrió o porque fueron elegidos por obra y gracia. Son autoridad porque fueron elegidos por el pueblo. Pero en el momento que llegan a gobernar, atacan a ese propio pueblo. Hoy día vemos un caso patético como lo que pasa en Venezuela. Gracias a Dios aquí no pasó eso. Y el presidente Moreno hoy día también está terminando con esa corriente de abuso. Pero eso es un tema que va a existir siempre. Pero gracias a Dios también, repito, existen medios que no se prestan y que mantienen ese concepto, esa obligación permanente de defensa a los intereses populares y a las clases más desposeídas. La ética como que quedó en el suelo para los periodistas, que también, viniendo incluso de los sectores privados, de medios privados, pasaron a trabajar en el sector público. ¿Qué hay que adoptar como para sancionar a esta gente, a estos periodistas, que violando toda esta ética que se tiene, que se juramenta incluso en el momento de obtener una profesión, hoy solo por ser serviles al gobierno actuaron de esa forma tan, diríamos, injusta e ilegal y cayeron en el mismo juego que hacía el presidente de la República? Pongamos el ejemplo real de lo que pasó, el tema de Ochoa. Ochoa fue un periodista que estuvo por muchos años en medios privados, ajenos al régimen, pero que en el momento que fue parte del régimen se convirtió en uno de los más grandes perseguidores, aprovechando una ley que le permitía ser juez y parte. Así es. ¿Cómo podría la ley impedir que un periodista que ejerce de manera libre su trabajo no lo haga de manera privada, sino que entre a un medio público, a un medio oficial? Yo lo veo difícil. Ahí ya cae en la responsabilidad, en la formación y en la ética de cada uno de los comunicadores. Pero se dio el caso y yo pongo el nombre, ¿no? Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo alguna vez a Ochoa y él ya ha
a pocos días de salir. ¿Usted cree entonces que la sanción ética que podría recibir seguramente en los medios privados sería de su aislamiento, ya no vincularse, ya no sería vinculado a estos medios de comunicación? Mire, en los dueños de los medios hay una causa común. Y ese es un tema también que la ley debe tratarlo. Yo tengo más de 20 años de experiencia en medios de comunicación y puedo decir tajantemente que no solamente la censura en un medio de comunicación viene del lado del Estado o del gobernante de turno, dependiendo de sus niveles de prepotencia o no. También viene la censura de los dueños de los medios. En los medios de comunicación hay censura, sí. ¿Y quiénes la imponen? Los dueños de los medios por sus compromisos o por su negocio. Yo creo que un tema interesante es que aquel que es dueño de medio de comunicación no pueda tener otro negocio. Pero aún así se dan estos excesos. Entonces la ley debe también preocuparse de eso, de que aquel ciudadano dueño de un medio de comunicación frecuencia, así es, solamente tenga ese negocio, ¿no? Que no tenga otro. Eso yo creo que ya está normado. Pero ¿cómo controlar eso también? Que en el interior de los medios no haya censura. Esa es otra responsabilidad que este gobierno tiene que también encontrar la manera de hacer. Usted mencionaba hace un rato de que uno de los grandes problemas que tuvo la Ley Orgánica de Comunicación es precisamente el tema del linchamiento mediático. Yo le añadiría otro tema que fue fundamental. En mi calidad de administrativista le diría que el haber configurado a la información pública como un servicio público fue el gran factor o el factor preponderante para que el control sobre los medios de comunicación, la regulación sobre los medios de comunicación, la serie de imposiciones que se le hicieron a los medios de comunicación desbordó en todo este tipo de abusos por parte de los órganos de control de los medios de comunicación. Ahí estamos totalmente de acuerdo, yo creo que sí, y por eso reitero lo que dije hace un rato. Todo lo que se hizo no fue aislado. Necesitaban un instrumento. Mire, una de las características de los gobiernos de este corte es el control de los medios de comunicación. Si aquí en nuestros pueblos, como nos llaman desde la altura, provincia de Tercera, tuviéramos desde las provincias. De las provincias, ¿no? Ahorita los guayaquileños también dicen eso, escuchamos unos medios, dicen, los de provincia dicen también los guayaquileños, se creen como capitalinos. Se hiciera un estudio mucho más profundo de los grandes pensadores de la comunicación y de los ejemplos de los abusos en la comunicación, vamos a encontrar que los 11 principios que utilizó el nazismo a través de su jefe de prensa, los utilizó Correa de manera exacta, los 11 principios de Joseph Goebbels. Yo nunca lo estudié en la universidad, eso lo conocí por la experiencia que uno tiene y por uno siempre está preocupado de estudiar. Pero los 11 principios de comunicación que utilizó el nazismo cuando Hitler, con su jefe de comunicación, que fue Joseph Goebbels, lo utilizó también Correa. Y ahí está el control de los medios de comunicación como una de las más grandes estrategias para poder controlar una nación. Encontramos entonces ese paralelismo del nazismo entre el gobierno de Hitler y el gobierno de Correa. Pero diríamos, parafraseando simplemente, vámonos a unos anuncios institucionales y regresamos enseguida con nuestro primer invitado, con el licenciado Héctor Farfán, para seguir hablando un poco sobre el servicio público en la Ley Orgánica de Comunicación. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Caminamos junto a una generación que busca la excelencia. Sabemos que el conocimiento es la fuente de desarrollo de nuestros pueblos y entendemos que nuestro deber es formar profesionales con responsabilidad. Nuestra oferta académica es variada y está a la par de las mejores universidades del país. Nuestro compromiso es formar a los nuevos líderes del futuro. Somos la Universidad San Gregorio de Portoviejo. ¿Terminaste bachillerato y aún no sabes qué estudiar?
Te invito a que seas un profesional en la carrera de turismo de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Una carrera práctica que te permitirá conocer todo el país en 4 giras académicas. Ruta Espondilus, Ruta Andes Centro-Norte, Ruta Andes Centro-Sur, Amazonía o Galápagos. Nuestros convenios nacionales e internacionales y con una planta de docentes profesionales te garantizarán un mejor aprendizaje. Siendo un profesional de nuestra carrera podrás desempeñarte como emprendedor de negocios turísticos, proveedor de servicios turísticos, gerente, director o administrador de empresas turísticas públicas o privadas, gestor turístico, técnico turístico, organizador de eventos nacionales e internacionales. Además de dominar el inglés al 100%. Invierte en tu futuro, aprende, investiga, trabaja y conoce tu país. Fin de espacio publicitario. Volvemos con el programa Identidad en este segundo segmento con nuestro invitado, el licenciado Héctor Farfán. Héctor, al concluir la primera parte hablábamos del servicio público. Hay mucho que hablar sobre el tema de la Ley Orgánica de Comunicación. Vamos a dejar también una parte para hablar con nuestro segundo invitado después de usted. Pero concluíamos sobre el tema del servicio público. El proyecto de la ley enviado por el presidente a la Asamblea, ¿elimina la característica de servicio público o la mantiene? Plantea eliminarla, ¿no? Pero yo creo que lo que debería determinarse que no son medios públicos, son medios oficialistas. No, pero plantea la característica en este caso, de la labor, de la acción de la comunicación. Correa le puso la característica de servicio público. Cuando la Constitución regula a un servicio como servicio público, automáticamente el Estado tiene el control, la regulación, la sanción y todo aquello. Entonces, en este proyecto, Moreno, por favor, sugiere la eliminación de la característica del servicio público. Sí. La elimina. Eso es correcto. Es correcto, muy bien, correcto. Estamos de acuerdo. Por eso digo que Moreno está sintonizado con la ciudadanía, está sintonizado con el ejercicio de los medios. Y el cambio es totalmente categórico a la forma como se manejaba la comunicación y el concepto desde el gobierno y la relación con los medios a lo que maneja hoy día Moreno. ¿Será acaso por ello que Moreno está recibiendo aparentemente un gran respaldo de sectores, y en este caso del sector de la comunicación, precisamente por el compromiso de eliminar la característica de servicio público en la Ley Orgánica de Comunicación? Mire, usted me preguntaba hace un rato sobre si lo que Moreno está haciendo lo podría haber hecho otro. Yo digo que no. Pero lo que Moreno está haciendo también se está moviendo de manera política. Moreno tiene problemas económicos en su gobierno, ¿no es cierto? Sí, así es. Pero ha sabido utilizar armas y conceptos políticos para mantenerse siempre en la cresta de la ola. Moreno llegó a tener más allá del 80% de aceptación. En el momento que bajó, llamó a consulta popular. En el momento que bajó, planteó la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación. Yo creo que están haciendo un buen trabajo de investigación y está sintonizado. ¿Le sirve al pueblo? Le sirve al pueblo, pero también le sirve a él para sostener su popularidad ante la gente tomando este tipo de decisiones. ¿Se justifica entonces que en el proyecto de ley que envía Moreno a la Asamblea se elimine la Superintendencia de Información y Comunicación? Toda vez que ya no va a tener la característica de servicio público, pues entonces tampoco debería haber ese control y regulación per se que tiene todo servicio público. Bueno, ahí se plantea que lo que hacía la Supercom vaya a la Cordicom y vaya a la Defensoría del Pueblo, y que entre las dos manejen lo que estaban haciendo ellos. Hay que ver hasta dónde llegan el tema. Claro, el análisis, el debate que realice la Asamblea. De acuerdo. ¿Cómo? ¿Qué facultades le van a entregar a la Cordicom y a la Defensoría del Pueblo? Lo que se criticó mucho, y que en realidad fue así porque se redactó de esa manera, era que la Supercom era juez y verdugo. Acusaba y sancionaba. Claro. Entonces, eso tiene que desaparecer en el momento que se plantea la reforma. En la misma sede administrativa no puede haber un órgano que instaure el proceso y se sea sancionador.
De hecho, pongo un ejemplo, por decirle toda una vida. No debe haber, pero hubo. No debe haber, Pero sí hubo. y eso es lo que se ha venido siempre solicitando. Por ejemplo, al propio servidor público, ¿quién le iniciaba el sumario administrativo? Decidía la máxima autoridad, en la misma institución iniciaban el sumario, el director de talento humano presentaba el informe y la máxima autoridad que había solicitado el inicio del sumario resolvía. ¿Qué podía resolver? ¿Archivar el sumario administrativo o sancionarlo? Destituirlo, separarlo. Entonces no se goza de la garantía básica que tiene que existir en un procedimiento, esto es la imparcialidad. En el caso de los medios de comunicación, la Supercom presentaba la denuncia, la misma autoridad y la misma autoridad sancionaba, ¿sí o no? Un abuso extraordinario. ¿Cuál cree entonces que debería ser ese organismo que de todas maneras lleve el control y regulación? Porque los medios de comunicación no pueden quedar abiertos a usanza de lo que quiera el director del medio o de los comunicadores que trabajan en el medio. ¿Cuántos organismos hay que regulan el tema del espectro de la comunicación? Está la CONARTEL. Hoy día encontramos que hay un nuevo escándalo por un tema viejo de manejo de frecuencia, y ahí hay gente de Manabí, gente de fuera de la provincia involucrada en el tema. ¿Qué es lo que se busca? ¿Controlar qué cosa? El linchamiento mediático, el daño a la honra. Ahí está el Código Penal para encargarse. Y el Código Civil también, igual para los daños y perjuicios. Contempla. Entonces, esa es una discusión que necesitará de muchas aristas. Yo no creo que pueda seguir existiendo un organismo sancionador cuando ya hay leyes que sancionan los temas que están sancionando. Ya, otro de los ejes, aunque no lo mencionaste públicamente, Héctor, era precisamente el tema de seguir en el trabajo diario de los medios de comunicación, que se cumplan por lo menos con los estándares internacionales respecto de los derechos de las personas. En ese sentido, ¿cree usted que sin un organismo ya de carácter sancionador como era Supercom, los medios de comunicación podrán respetar los derechos individuales de las personas? Ahí yo anotaba hace un rato el tema de la censura desde los dueños de los medios de comunicación. Aún existiendo las leyes que han existido, siempre va a haber esta posibilidad de que un medio de comunicación irrespete estos derechos. Yo creo que la propuesta que envía Moreno trata de ceñirse a todas estas condiciones dictadas desde lo internacional para lo nacional. Debe hacerse, debe haber un control, no se puede dejar a libre albedrío también a los dueños de comunicación que hagan lo que les dé la gana en los medios. Eso tiene que estar controlado. Y en ese hecho coincide su criterio con lo que contiene el proyecto enviado por Moreno a la Asamblea. Dice que se mantiene el derecho a la rectificación. Eso antes no existía y era un abuso incluso de los medios. Usted tenía que rogarle que le permitan aclarar. En el mismo espacio. Sí, sí. Y cuando le daban la oportunidad, si es que se la daban, era en una cosa tan pequeña que, Claro. que prefería uno 1000 veces ni siquiera haber perdido el tiempo solicitando aquello. Entonces, sin desmerecer cosas buenas que tuvo la ley que hoy se plantea su reforma, hay que reconocer que el derecho a la rectificación como un derecho humano, como un derecho a que el ciudadano también tenga esa, diríamos, que se le respete su honra y su honor, la rectificación siga vigente en ese proyecto de ley. Debe seguir vigente, debe estar en plena vigencia, porque en la vida se peca por dos cosas. O se peca por ignorante o se peca por confabulado. En los medios de comunicación también existen seres humanos y pueden cometer alguna de estos excesos. Por lo tanto, el derecho a la rectificación debe mantenerse en la ley. Hay algo que Correa pregonaba permanentemente. Cada que iba a arrancar una campaña electoral pregonaba la venta de los medios de comunicación. Terminaba las elecciones, luego de utilizar a lo máximo, en la mayor cantidad posible, los medios públicos que habían sido incautados, y luego se olvidaba de esa propuesta. Y hasta hoy, un año después, luego de que Moreno esté en la presidencia de la República, los medios incautados siguen en manos del Estado. ¿Qué hacer con eso, Héctor? Mire, hoy veíamos un remate de vehículos, o sea, la presentación de los vehículos que van a ser rematados. Y es cierto, ¿no? ¿Por qué institución? Los dueños de los bienes del Estado los tiene este chico apellido Isa.
Allá, Nicolás Issa, sí, Nicolás Issa. Ellos hacían la presentación de los vehículos que van a rematar. Vehículos muy caros, ¿no? Vehículos de 30.000 dólares en adelante. Ese fue un ofrecimiento también del presidente Moreno para recaudar fondos para su programa de vivienda. Correa habló de incautar los bienes, en este caso de los medios de comunicación, y de inmediatamente venderlos. Pero cuando se dio cuenta del poder que significaba tener medios de comunicación, que en ese momento tenían un altísimo rating de sintonía, y que tenían, ojo con esto, y con sintonía nacional, pues, ¿no? Y que en el debe y el haber de sus ingresos estaban muy bien, terminaron quebrando esos medios, y encontramos que a uno de los hermanos Alvarado le pagaban el guardaespaldas, le pagaban el chofer y le pagaban todo a través de uno de estos medios de comunicación, de un canal de televisión, creo que era TC. Entonces, dijeron que iban a hacer una cosa y no la hicieron. Hoy día esperamos, confiamos todavía en la palabra de Lenín Moreno, el presidente, de que el ofrecimiento de que estos medios van a ser rematados se lo haga de manera efectiva. Pueden ser o no pueden seguir siendo herramientas del aparataje de propaganda del gobierno nacional en este momento del dinero. Usted como comunicador e incluso como, digamos, un editorialista, una persona que hace opinión permanentemente, a Moreno lo diferencia de Correa desde la visión de que muy poco informa a la nación. Es decir, que en los pocos minutos que utiliza los días lunes en su informativo nacional, dista mucho de la poca labor que realmente realiza. Entonces, a contrasentido, Correa tenía sabatinas porque hacía muchísimas obras. ¿Es acaso eso una realidad o es simplemente una forma sátira de querer señalar de que Moreno no está haciendo bien las cosas en la conducción del país? Mire, en uno de los países más grandes del mundo, por su poder económico, su industria, etc., admirado por unos y criticado por otros, cuando el presidente de la República de los Estados Unidos de América va a hablar, es un acontecimiento. Correa abusó de la posibilidad de información que tenía. Más bien pasó a un estado de propaganda. Eso fue lo que hizo Rafael Correa. Caímos en un estado de propaganda donde se adoctrinaba sábado a sábado y donde se irrespetaba, y el único que tenía patente de corso para decir lo que le da la gana era él. Si algún medio de comunicación se atrevía a criticar alguna de las sabatinas, tenía graves problemas, lo amenazaban con cerrarlo. El comportamiento de un presidente tiene que ser el de un estadista. Gobierna en su proceso de 4 años para la posteridad. No necesita estar saliendo todos los días en televisión, ni todas las semanas, ni a cada rato informando, porque ¿qué es lo que están haciendo? Hay un meme allí en redes sociales, que hoy día tienen gran vigencia estas redes sociales. Dice que aplaudir a un mandatario porque te hace una obra es como aplaudir al cajero automático cuando te da tu plata. Entonces, por lo tanto, los medios de comunicación estatales u oficiales deben estar dedicados a informar, no al estado de propaganda. Yo estoy totalmente de acuerdo con la política de comunicación que lleva Lenín Moreno. Una pregunta y una respuesta absolutamente rápida. ¿Está de acuerdo en que se suspenda o que se declare nulo el concurso de otorgamiento de frecuencias? De lo que ha pasado. Sí. Pero claro, pues, con todo lo que ha pasado, Yunda creo que tiene ¿cuánto? 20 medios de comunicación. Y sale a la luz porque la política es así. No, son exámenes especiales de auditoría. Claro, pero sale a la luz, pero no es nuevo. Claro. Este tema del manejo de frecuencias no es nuevo. Lo mismo que pasó con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Había dudas y sospechas de que el manejo del concurso de fiscales era doloso. Lo tiraron abajo. Lo mismo debe pasar con el tema de la frecuencia. Perfecto, Héctor. Muchísimas gracias por tu participación en este programa Identidad. Nosotros vamos a ir a unos anuncios institucionales y regresaremos de manera inmediata. Tendremos un segundo invitado para continuar analizando las reformas a la Ley Orgánica de la Comunicación. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Es una alegría poder compartir con ellos lo aprendido en el aula de clases. Luna, lunera, cascabelera. Ser licenciada en educación inicial es gratificante. Caracol, caracol.
Sale, pero nosotros conectamos. Te invito a que seas parte de esta hermosa experiencia, de que estudies educación inicial en la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Fin de espacio publicitario. Volvemos ahora con un nuevo invitado. Él es licenciado en periodismo, graduado en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte Extensión Puerto Viejo hace muchos años. Es especialista en gerencia estratégica de comunicación organizacional, título obtenido en la Universidad Técnica Equinoccial, máster en comunicación e identidad corporativa en la Universidad La Rioja de España. Es licenciado también en Ciencias Políticas y Sociales, así como también abogado en la Universidad Eloy Alfaro de Manabí. Es docente de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y analista de comunicación en la Secretaría del Agua. Nos referimos al magíster Mario Junior Cedeño Bravo, a quien en su calidad de docente, pero también como profesional del periodismo, lo hemos invitado en este programa que tiene que ver también, asimismo, con la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación. Bienvenido, licenciado. Gracias por estar en este programa. Muchas gracias por la invitación, doctor Marcelo, a todos los televidentes de este magnífico programa, que nos da la oportunidad para tratar este tema de enorme importancia para la comunidad ecuatoriana, no solamente para los periodistas, porque una ley que, como es la de comunicación, nos involucra a todos. Y es definitivamente esta reforma que ha planteado el presidente Lenín Moreno en estos 6 ejes que tenemos ahora, definitivamente nos da la pauta a todos los que estamos de una u otra manera involucrados con la comunicación a aportar con nuestros criterios acerca de lo que puede suceder a corto o mediano plazo por la puesta en marcha de esta reforma. Correcto, bien. Y como usted bien lo señala, no solo son los periodistas los que se ven involucrados en este proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación, sino también todo ciudadano. Cuando se establece que el periodismo es un servicio público o aún no teniendo esa categoría, pues la ciudadanía se ve involucrada. Y por ello, previo a hacerle algunas preguntas sobre este tema, quisiera invitarlo a ver un audiovisual donde varios comunicadores sociales, varios periodistas dan sus puntos de vista respecto a esta reforma a la ley orgánica. Así que vamos a ver un audiovisual y enseguida regresamos para desarrollar el contenido del programa. Primero creo que en general alrededor de la ley de comunicación, desde antes de su promulgación, luego con su aplicación y ahora con este nuevo gobierno, yo creo que siempre ha habido un debate en términos de sociedad. Un debate más intenso, más virulento, intelectual en algunos espacios, pero en general el debate jamás se ha cerrado. Sabemos que el principal derecho que tienen los humanos es el respeto a su integridad, a su familia, a su buen nombre, e indudablemente dentro del respeto, el gran parámetro del respeto, entra también la libertad de expresión. Sin embargo, esa libertad de expresión hay que de alguna manera contemplarla y modificarla o regularla para que no se vuelva un libertinaje. Una ley de comunicación que aborda temas tan sensibles como la libertad de expresión, el derecho a informar y a ser informado, así como aspectos sobre contenidos en medios de difusión masiva, pues no es un tema que sea únicamente inherente a los periodistas. Ese creo que es el primer gran matiz, es decir, la comunicación es un derecho o es un ejercicio de un derecho fundamental de todos los seres humanos. Se volvió una ley draconiana, completamente rígida y sancionatoria en vez de encarrilar hacia unas mejores costumbres, se impuso, como una especie de dogal para que el periodismo, puesto que usted, la subjetividad que ha tenido hasta ahora la ley, lo pone en manos de quienes quieren castigarla con o sin razón. La ley de comunicación, junto con
los temas que abordó fueron una oportunidad excepcional para crear una discusión, incluso un andamiaje para temas tan importantes como, por ejemplo, los medios públicos. Es decir, y particularmente estas cuestiones, a mi criterio personal, se diluyeron en básicamente una cacería de brujas respecto de una persona que desgraciadamente deja una huella lesiva para la historia de la comunicación en el Ecuador. Muy bien, licenciado Cedeño, estamos, diríamos, en un momento en el que se comienza a hablar en todos los medios de comunicación sobre estas reformas enviadas por el presidente de la República. De hecho, los medios de comunicación ponderan la iniciativa del presidente de la República. No ha sido necesario esperar de la Asamblea, sino que el presidente de la República, un poco como que llevando casi los mismos pasos del anterior presidente, es él el que hace las propuestas para que surjan las leyes. Así que bienvenido en ese aspecto por mantener esa iniciativa al presidente Moreno. Pero, ¿cómo incide? ¿Qué tanto afecta? ¿Qué tanto apoya estas reformas de la Ley Orgánica de Comunicación a las universidades, a las academias, en este caso, a las facultades o carreras de periodismo? Bueno, desde la consolidación de la Ley de Comunicación se le pidió a la ciudadanía que participara, que aportara con ideas para hacer un elemento, para hacer una ley inclusiva. Y en esto no quedó aparte de la academia. Hoy, inclusive, en estas reformas hemos visto como varios colectivos se reunieron para plantear cuáles podrían ser las soluciones a los problemas evidentes que tiene la Ley de Comunicación. Porque así como se creó la Ley de Comunicación en su momento como una solución a determinado problema que así lo creyó ver el presidente. Pero claro, Rafael Correa, con mucha protesta también, igual, ¿no? Por supuesto, con gente a favor y con gente en contra, con varios juicios de decretar de inconstitucional ciertos elementos que están dentro de la ley. También las reformas han aglutinado a gente que opina acerca de lo que se debe o no se debe incluir en estas reformas. Es un paquete de 80 artículos que tienen que ser modificados, reformados, incluidos, anulados, derogados o derogados de la ley de comunicación. Y en esto no podía estar aparte las facultades o la academia. Desde su integración inicial, la ley de comunicación, ahora en las reformas, vemos que, por ejemplo, la Cordicom, dentro de sus consejos consultivos, tiene un representante que es parte de la academia, así como estudiantes de comunicación social. Entonces, eso da a cuentas claras. Es decir, se escuchará la voz. Que se escucha las voces de la gente que hace academia, la gente que está involucrada en la universidad, para que plantee también cuáles podrían ser los elementos que podrían favorecer a esta nueva propuesta de ley de comunicación. El Consejo Administrativo de la Legislatura ha enviado ya el proyecto, diríamos, derivado a la comisión respectiva. Esa comisión seguramente va a socializar el contenido del proyecto de reforma. ¿Será similar o será distinto a la forma como la Asamblea anterior socializaba los proyectos de ley? El presidente de la República enviaba a la Asamblea, el CAL se reunía, derivaba a la comisión convocaba a los diversos sectores y simplemente iban para tomarse la foto y hablar de que se socializaba la ley, pero el texto era respetado de manera íntegra como le enviaba el presidente y los asambleístas la aprobaban en esa forma, igual. ¿Cree usted que seguirá la misma forma, la misma característica, la misma, diríamos, el mismo procedimiento que tuvo la Asamblea anterior? No creo que sea así. ¿Y por qué? He estado escuchando a varias gentes que están dentro de lo que es el Poder Ejecutivo y el Poder, dentro de los que hacen el gobierno. Por ejemplo, escuché a la doctora Benavides, que es la directora subrogante de la Defensoría del Pueblo, y ella está proponiendo, es lo que alcancé a escuchar ayer en Radio Pública, de que se considere la posibilidad dentro de las reformas a la ley de comunicación de sacar la participación de la Cordicom. ¿Por qué? Porque serían jueces y partes, porque ellos son parte, como defensores del pueblo, ellos son parte de la Cordicom, tienen un representante ahí. Entonces,
ahí como que ella ve como hay una especie de conflicto de intereses. Conflicto de intereses. También he escuchado a la gente que hace comunicación nativa digital, que ellos no estaban contemplados inicialmente en el cuerpo legal como ley, sino en el reglamento como tal, en el artículo 3, para que se los considere como medios de comunicación tradicionales para poder ser visibilizados. Y estas propuestas están fuera de la reforma. Es decir, estas nuevas voces que aparecen ya una vez conocida. El texto del proyecto de reforma. El texto del proyecto de reforma dice: nosotros también queremos participar y queremos ser escuchados y queremos que se involucre o se nos dé también oportunidad de nuestros planteamientos también ponerlos ahí, plasmarlos en esa nueva ley. Ya, licenciado Mario Cedeño, y en ese aspecto, insistiendo en el tema de la academia, las escuelas o las redes de las carreras de facultades de comunicación, ¿harán algún aporte también a la estructura de ese proyecto? ¿Ya habrán hecho algún pronunciamiento? ¿Se están oponiendo a algo que conste en el texto? ¿Van a pedir que se incorpore algo que no está en el texto? Bueno, en este momento, usted lo había mencionado hace un ratito, del CAL pasó a la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional este proyecto de reformas a la Ley de Comunicación. Deberían ellos, de una manera amplia, convocar a todos los actores, a toda la comunidad que quiera aportar algo más a estas reformas, porque es un proyecto. Y creo que definitivamente, como usted lo está planteando, las universidades, y en este caso en la persona de las facultades o carreras de comunicación, deberían hacerse presentes también con sus propuestas para ir mejorando un cuerpo legal que definitivamente, como idea primigenia, nace para tratar de arreglar ciertos exabruptos o ciertos excesos de esa libertad de expresión que se convirtió en un determinado momento en un libertinaje de expresión que de una u otra manera el gobierno lo quiso subsanar, pero haciendo caso omiso tal vez a lo que dictaba la ciudadanía, utilizó como herramienta para persecución al final de cuentas. Todo el mundo lo sabe. O sea que el remedio resultó peor que la enfermedad. Peor que la enfermedad. Bien, vamos a ir a unos anuncios institucionales y regresamos nuevamente para volver con nuestro invitado, con el licenciado Mario Cedeño Bravo. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Es una alegría poder compartir con ellos lo aprendido en el aula de clases. Luna, lunera, cascabelera. Ser licenciada en educación inicial es gratificante. Caracol, sale Pinocho, tocó la palma. Te invito a que seas parte de esta hermosa experiencia, de que estudies educación inicial en la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Caminamos junto a una generación que busca la excelencia. Sabemos que el conocimiento es la fuente de desarrollo de nuestros pueblos y entendemos que nuestro deber es formar profesionales con responsabilidad. Nuestra oferta académica es variada y está a la par de las mejores universidades del país. Nuestro compromiso es formar a los nuevos líderes del futuro. Somos la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Fin de espacio publicitario. Volvemos al último segmento del programa Identidad. Nuestro invitado, el licenciado Mario Cedeño Bravo, ha venido dando algunas opiniones respecto de lo que constituye esta buena iniciativa del presidente Moreno de enviar a la Asamblea Nacional el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Comunicación. Pero a él le hemos venido haciendo preguntas enfocadas desde la academia, puesto que en su calidad de docente de la carrera de Ciencia de la Comunicación de la Universidad San Gregorio, es absolutamente interesante e importante, y los televidentes obviamente también ven reflejada en su opinión lo que piensa la academia.
Entonces ese proyecto, si bien es cierto, aún todavía las carreras de periodismo, diríamos, las facultades de periodismo de las universidades ecuatorianas que posean esta carrera, no han hecho algún pronunciamiento. Sin embargo, en su calidad de docente de la Universidad San Gregorio, ¿qué cree que debería aportarse entonces a ese proyecto de reforma? ¿Está absolutamente correcto? ¿Cree usted que hay algo adicional que debería agregársele? ¿Cree que debería eliminarse? Bueno, definitivamente las leyes son perfectibles y hemos visto que se ha tratado como el caballo de Troya, mirar ciertos parámetros o ciertas acciones dentro de esta reforma. Por ejemplo, esto de eliminar la Supercom. Correcto. Como el brazo ejecutor, digámoslo de una manera, de esta ley de comunicación. Es decir, todo lo malo lo ejecutó la Supercom, pero la Supercom ejecutó la ley, o sea, hizo cumplir la ley en determinado momento. Entonces vemos ahí que dentro de la propuesta de las reformas se mantienen ciertos elementos como la réplica, la rectificación, y se busca la eliminación del linchamiento mediático como propuesta. Yo no estoy muy de acuerdo en eso. No estoy muy de acuerdo en eso porque creo que definitivamente el hecho de eliminarlo da la pauta para hablar de todo cuanto me dé la gana. Y el linchamiento mediático de una u otra manera reguló qué poder decir y qué no poder decir. Es decir, sustentar o argumentar si yo quiero hablar de alguien porque ha hecho algo divorciado con el derecho. Si esto es así, de que se elimine el linchamiento mediático y todo pase, ahora todos estos reclamos, como lo propone esta reforma, a la Defensoría del Pueblo para que esta de una vez calificada este reclamo la sustente a un juez de lo civil, yo creo que haríamos un retroceso, llegamos nuevamente al punto donde iniciamos, antes de la ley de comunicación, porque así se manejaba. Pero yo, como academia, definitivamente, creo que nosotros lo que deberíamos poner solicitar que se incorpore definitivamente es la mayor participación ciudadana, que tal vez eso es lo que no se ha visto. Nosotros tenemos una ley de participación ciudadana a la par de la ley de comunicación, pero definitivamente nosotros no vemos que la ciudadanía participe y que ocupe los espacios que la misma ley de comunicación le brinda. Inclusive, hoy, en la asignación de frecuencias, cuando tenemos un 33 y 34% de asignación para los cupos, vemos que todavía, a pesar de tener 5 años esta ley, el 72% sigue todavía reposando en manos privadas. 1 o 2% en manos comunitarias porque se excusa con la falta de apoyo del gobierno, precisamente, de dinero. O sea, no hay cómo plantear o cómo elaborar o cómo proyectar un medio de comunicación en comunidades porque no cuentan con los recursos. Y el otro tanto por ciento, alrededor de un 20 y algo, está todavía en la parte pública. En la parte pública. Sí, pública, sí. Sí, lo digo bien. Son medios públicos. Pero resulta que estos medios públicos también van en contra, también hace una especie de contradicción con el gobierno, porque creamos una ley que decía en la Constitución no oligopolios, no monopolios, y resulta que el gobierno nacional en sus manos tiene los medios que creó, con los medios oficiales, y también con los que incautó. Con los medios incautados a los grupos de poder económicos de hace unos tantos años, y como lo he estado escuchando, definitivamente han sabido sacarle provecho a estos medios incautados y ha quedado como una promesa no cumplida de venderlos y esos recursos aprovecharlos en sectores vulnerables del país en este caso. ¿Usted cree que el porcentaje otorgado en el reglamento para la obtención de frecuencias de medios comunitarios debe ser superior o debe ser inferior al establecido en relación con los medios privados? Basado en lo que ha sucedido, yo creo que habría que hacer un replanteamiento de los cupos, porque si el gobierno ecuatoriano no apoya a los sectores comunitarios,
que puede ser el sector más deprimido, porque son comunidades. Pero ¿no lo apoya en qué? ¿En la entrega de la frecuencia o en el apoyo de recursos económicos? Yo creo que es en el apoyo económico para establecer un medio de comunicación. Pero ¿usted no cree que debe existir la autogestión? ¿Por qué nosotros afincarnos en la esperanza del Estado que nos brinde la cooperación económica para poder hacer que el medio público sea una realidad? Si yo, como una organización de carácter comunitario, no tengo capacidad de gestión, ni siquiera para hacer funcionar un medio de comunicación, peor sería para poder dirigir, organizar. Entonces, en ese sentido, creo yo que también hay que mirar que el Estado, y peor un gobierno en crisis como nos los han dejado actualmente, ¿cómo podría estar financiando, sustentando, apoyando a una comunidad que tiene un medio de comunicación? Doctor Marcelo, nosotros a través de los 10 años que tuvo Rafael Correa nos dimos cuenta que el planteamiento de este socialismo del siglo XXI era tener un gobierno paternalista. Sí, claro, así es. Un gobierno que daba de todo. Sí, y de hecho siempre el sesgo fue lo privado, es decir, lo bueno era lo público y lo deficiente lo privado. Entonces, bajo el mismo esquema, la misma consigna, tal vez las comunidades pensaron que este esquema gubernamental los cubría a ellos. Tú me das el cupo para hacer un medio de comunicación, pero también dame el medio de comunicación para poder decir lo que está pasando en mi comunidad. Y coincido totalmente con usted, a la gente no hay que darle pescado, hay que enseñarle a pescar. Claro, por eso es que, fíjese usted, haciendo un paralelismo, mire, las universidades privadas, autofinanciadas y cofinanciadas, ¿por qué esa diferencia? ¿Por qué no le elimina el Estado ecuatoriano las asignaciones a las universidades particulares cofinanciadas? Y creo que son las que cobran las colegiaturas más caras, en detrimento de las otras universidades particulares que son autofinanciadas, que tienen que ver cómo viven, que cumplen con los mismos requisitos que tienen las otras universidades particulares cofinanciadas. Ejemplo, la Católica recibe $10 millones anuales, la San Gregorio no recibe un solo centavo. Pero en cambio, la Católica y la San Gregorio tienen que dar el 10% de becas para las personas con escasos recursos económicos. ¿Usted no cree que hay una desigualdad? ¿No cree que hay un desequilibrio? Si esa que recibe ese apoyo debería dar todo, la otra no debería dar porque no recibe. Entonces, en esa misma condición, yo creo que se pondría una desigualdad a un sector comunitario que pide una radio, una frecuencia de televisión, y sin embargo no tiene recursos económicos, le va a pedir al Estado para querer competir con el privado que hace el esfuerzo. Entonces, creo yo que en ese sentido sí hay que mirar las cosas con absoluta claridad y ser enfáticos en que, en este caso, objetivamente, las cosas tienen que medirse en capacidad de la gestión. Y por eso le decía, de que basado en la realidad, porque ya tenemos nosotros desde 2013, junio de 2013, la expedición de la Ley de Comunicación, ya estamos en el 2018, 5 años cumplidos por cumplir ya esta ley, y vemos que no surtió el efecto de esta asignación de frecuencias, tanto así de que los últimos datos hablan de que todavía el tema del manejo de las frecuencias está en el 72%, 75% aún en manos privadas, y valga la oportunidad, ahora con el borrador del examen de Contraloría en la asignación de las frecuencias, se está hablando por parte de Fundamedios que se han detectado, que se han entregado de las 1.466 frecuencias que iban a ser otorgadas, 500 frecuencias a 3 grupos identificados con sus nombres y apellidos, y que hoy por hoy, por esa irregularidad, están buscando la manera de anular el concurso, de anular esta asignación. Le han dado, creo que desde el día 28 de mayo, 5 días a la Cordicón y a Arcotel para que puedan descargar en el derecho de su defensa todas las cosas que tengan para probar de que no hubo ninguna irregularidad en torno a la asignación de estas frecuencias. Y siguiendo sobre esa misma línea de la gestión, ¿cómo usted califica la posición del presidente de la República que dice vamos a sacar a subasta a los medios públicos incautados porque su administración ha sido absolutamente deficiente y ha perjudicado más bien ahora a el erario nacional? O sea, hay un perjuicio al Estado porque esos medios de comunicación hoy son una pérdida y no una utilidad para el Estado. Bajo ese criterio de la venta,
¿Cuál es su posición? Bajo el criterio del presidente Moreno, que han sido deficientes en la gestión, ¿cuál es su criterio, licenciado? Definitivamente las pruebas están ahí, estamos mirando cómo cada día se encuentran irregularidades en el uso del bien público, en este caso los medios incautados que son financiados por el gobierno, han demostrado que las cuentas no han estado claras, de que se ha estado utilizando como finca, como casa propia, y que han puesto, tal vez utilizando una palabra, en bancarrota a ciertos medios de comunicación que ellos los recibieron gozando de muy buena salud económica. Yo creo que lo mejor, definitivamente, compartiendo el criterio de Lenín Moreno, es la venta de estos medios de comunicación, porque tal vez no tengan, tal vez sus activos sean superiores a sus pasivos y se pueda sacar algún rédito económico que pueda servir de una u otra manera para implementar los proyectos sociales que el presidente de la República viene encaminando. Él reconoce definitivamente que estos medios son importantes como lo reconoció Rafael Correa en su momento, pero también reconoce que la gente tuvo tal vez una piedra de tope en el gobierno de Rafael Correa porque se sabía que se estaba haciendo mal uso de estos medios de comunicación. Por eso yo creo y concuerdo con el invitado anterior de que Lenín Moreno está siendo bastante concordante, está sintonizado con lo que está pidiendo el pueblo, y la reforma a la ley de comunicación obedece a esa petición que le hace el pueblo ecuatoriano, y la venta de esos medios de comunicación también está en sintonía con lo que requiere el pueblo. Es decir, salir de esa deuda, de esa promesa no cumplida del gobierno anterior y cumplir esta vez, y para que la gente vea de que este señor al menos tiene palabra. Finalmente, licenciado Mariceño, una respuesta cortita y una pregunta también igualmente corta. ¿Garantiza la libertad de expresión el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación que envía Moreno a la Asamblea? Bueno, la Ley de Comunicación, como estaba antes de esta reforma, y la Constitución de la República son garantistas. Sí. Lamentablemente, el uso o el mal uso que se dio a la Ley de Comunicación la hizo padecer de ciertos males que hoy se buscan cambiar. Remediarlo. De remediar. Espero que las reformas nos permitan definitivamente tener algo más en sintonía. Que no signifique una letra muerta, como se diría normalmente en un aula de clase, sino que sean una letra viva en práctica que garantice la libertad de expresión para los ciudadanos. Así es. Correcto. Muchísimas gracias, licenciado Mario Cedeño Bravo, quien nos ha acompañado en estos dos últimos segmentos de este programa Identidad, un programa que le correspondió a la carrera de Ciencia de la Comunicación en el transcurso de esta semana. La próxima semana, queridos televidentes, volveremos nuevamente con una nueva carrera y con un nuevo programa. Muchísimas gracias. Buenas noches.